Shabbat Shalom, amados hermanos, y bendiciones para todos los amigos y hermanos en la fe que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Este es su hermano Anthony Flores y este es el ministerio Yeshua, la luz del mundo, congregación que adora al Eterno desde Ponce, Puerto Rico. Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra, estudiando la parashá Lech Lechá, que está basada en la historia de Abraham. Le invitamos a compartir con nosotros la palabra del Eterno y vamos a comenzar haciendo una oración para presentarnos delante de la presencia del Padre Celestial para que Él nos dirija en este estudio, en esta palabra que vamos a compartir, para que su palabra sea de bendición a cada una de nuestras vidas. Oremos. Padre eterno, Rey del universo y Dios nuestro, a ti, Señor, nos presentamos y te pedimos que tú nos dirijas, Señor, en el estudio y en la meditación de tu palabra. Te pido, Padre amado, en el nombre de Yeshua, que tú, Señor, hable a nuestros corazones por tu palabra. Y que esta palabra que vamos a compartir, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Que tú hable a nuestros corazones y que tú hable a cada hermano y a cada amigo que la escuche a través de las redes. En el nombre de Yeshua. Permite que tu Ruach HaKodesh, Señor, bendiga nuestras vidas por el poder de tu palabra. Porque dice tu palabra que no de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos de recibir. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Les invito a buscar en sus Biblias en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 8. Vamos a darle lectura a esos 8 versículos que nos van a servir de base para la reflexión de la palabra en esta tarde. Leemos la palabra del Eterno en el nombre de Yeshua. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. La palabra Reina Valera dice: engrandeceré tu nombre, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y a todas las personas que había incorporado a su casa en Harán. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó
otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Le damos gracias al Padre Celestial por su palabra. Baruch Hashem. Aleluya. Y el tema de esta parashá es Lech Lechá. Y el tema que le puse a la reflexión es llamado para ser bendición. Llamado para ser bendición. Y vamos a ver rápidamente los temas que contiene la parashá para esta semana. Los posibles temas que contiene la parashá Lech Lechá, que comienza en Génesis capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 17 de Bereshit, versículo 27. El llamado de Abraham. Abraham desciende a Egipto. Abraham se separa de Lot. Abraham rescata a Lot. Abraham y Melquisedec. El pacto con Abraham. El nacimiento de Ismael y la señal del pacto, mejor conocida como la circuncisión. Estos son los temas que contiene la parashá. Lech Lechá. Bendecido sea el Eterno. Y vamos a comenzar el estudio y la reflexión de la palabra bajo el tema llamado a ser bendición. Y mientras estudiaba para esta parashá, me vino a mi corazón una costumbre que desde pequeño se nos enseñó. Y estoy hablando de la costumbre de pedir la bendición. Una tradición cultural que se nos enseñó desde chiquito, desde niño, y que a través de esa tradición cultural se nos inculcaba el respeto a nuestros mayores, especialmente hacia nuestros padres. Pero lamentablemente dicha práctica se ha ido perdiendo en nuestros tiempos. Pero en mis tiempos era un rito casi obligatorio pedirle la bendición a nuestros familiares, tanto en la entrada como en la salida de la casa. Lo primero que hacíamos era pedir la bendición. Cuando nos íbamos a acostar a dormir y cuando nos levantábamos, lo primero que hacíamos era pedirle la bendición a mami y a papi. Y le decíamos a nuestros padres: mami, papi, bendición. Y nuestros padres nos respondían de la siguiente manera: que Dios te bendiga, mi hijo. Que Dios te bendiga, mi hija. Que el Señor y la Virgen te acompañen. Nuestros padres bajaban todos los santos que conocían, porque el deseo de nuestros padres era bendecir, aleluya, nuestras vidas. El deseo de nuestros padres era bendecir nuestros corazones, de que la bendición del Eterno estuviese con nosotros. Solicitar la bendición a alguien era porque lo considerábamos a una persona de respeto y de honra, y que era una persona de autoridad que podía interceder por nosotros ante Dios para que el Dios eterno nos concediera la protección y su cuidado. Bendecido sea el Señor. Y usted sabe una cosa, amado hermano, que a través de esa tradición
de pedirle la bendición a nuestros padres, sin saberlo, se nos estaba enseñando la Torá. Se nos estaba enseñando a honrar a nuestros padres. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la Torá? En el 5º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas una larga vida en la tierra de la cual tu Dios te da. El 5º mandamiento de la Torá es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con una bendición. Pero lamentablemente en estos tiempos, amados hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo jóvenes, adolescentes, que no saben lo que es respeto, que no saben lo que es honra. Aleluya. Y se está cumpliendo lo dicho por la palabra profética de que se levantará padre contra hijo y hijos contra padres. Y hemos llegado hasta ver hijos que le han quitado la vida a sus propios padres y padres que le han quitado la vida a sus hijos. Bendito sea el nombre del Eterno. Y es lamentable, amados hermanos, porque nuestros padres están ahí para bendecirnos. De la misma manera que nuestro Padre Celestial desea que nosotros vivamos una vida bendecida y que todos los días seamos bendecidos. De la misma manera que nosotros deseábamos la bendición de nuestros padres y de nuestros tíos y de nuestros abuelos y de nuestras tías, ¿cuánto más tenemos que valorar y desear la bendición del Eterno? Y una de las cosas que hacen nuestros hermanos los judíos es que ellos tienen una oración que constantemente la están haciendo. Y que con dicha bendición ellos adoran y glorifican al Eterno por todo lo que ellos realizan en la vida. Así sea cuando que toman un vaso de agua, cuando van a comer, antes de comer, después de comer, cuando se van a bañar, cuando se van a acostar. Ellos tienen una oración para todo. Porque ellos reconocen que toda bendición viene de parte del Eterno. Y la oración dice como sigue: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que en español se traduciría de la siguiente manera: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Eres creador y dueño de todas las cosas visibles e invisibles, que hiciste todas las cosas de la nada con el poder de tu dabar, con el poder de tu palabra, por quien todo se sostiene y lo has puesto a función a beneficio nuestro. Razones no nos faltan, amados hermanos, para proclamar a viva voz lo que dice el sabio Salomón. La bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Bendito sea el nombre del Eterno. El creador del cielo y de la tierra desea bendecirnos a diario. Y nosotros debemos de desear la bendición del Eterno, porque la bendición del Eterno es la que enriquece nuestras almas. Y dice que la bendición del Eterno, la bendición de Dios, no añade tristeza ni angustia con ella. La bendición del Eterno nos trae paz. La bendición del Eterno nos trae seguridad. Cuando el Señor nos bendice, es una muestra de su amor.
Eso nos deja saber de que el Eterno, que nuestro Padre Celestial nos ama. De igual manera, cuando nuestros padres nos bendecían y nos daban la bendición, era una muestra de amor de nuestros padres hacia nosotros. Bendito sea el Eterno. Y les recuerdo el tema. Hemos sido llamados para ser bendición. Baruch Hashem. Aleluya. Y la primera vez que se menciona la palabra bendición, alabado sea el Eterno, es en Génesis, capítulo 1, versículo 22, cuando el Eterno bendice al reino animal. Luego aparece en Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando el Eterno crea al hombre y a la mujer y los bendice. Y el Eterno bendice a su creación, bendice a los animales y bendice también al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, que fueron la primera pareja creada por el Eterno. Y la diferencia entre ambas bendiciones es que el Eterno le otorgó autoridad y poder al hombre, al ser humano, para gobernar y administrar sobre su creación. Bendecido sea el Eterno. Y la palabra bendición es una palabra que viene del latín, que significa benedictio o benedictionis, y sus léxicos son los siguientes: bene, que significa bien, y dicere, que significa decir. En otras palabras, podemos traducir la palabra bendición al español como decir algo bueno o decir un buen comentario sobre algo o alguien. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Eterno. Pero en el hebreo, amado hermano, la palabra bendición es mucho más que decir algo bueno de alguien o desear algo bueno a alguien. Si buscamos en la palabra una definición bíblica que vaya en acorde al acto de bendecir que menciona la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, cuando el Eterno bendice al reino animal y bendice a la primera pareja creada, una traducción más acorde con lo que sucedió sería la siguiente: bendecir es decir algo bueno con la autoridad y el poder para que ocurra algo, para que se ejecute algo. La palabra nos enseña que el Creador bendijo al reino animal y les dijo: multiplicaos y fructificaos. En otras palabras, cuando el Eterno bendice al reino animal, el reino animal tiene la potestad, la autoridad, el permiso para multiplicarse y ser próspero. Y lo mismo sucedió con la primera pareja. Cuando el Eterno los bendijo diciendo: multiplicaos y fructificad. En otras palabras, la bendición del Eterno no nos deja a nosotros ser estériles. Es imposible tener la bendición del Eterno y no dar fruto. Aleluya. Es imposible tener la bendición del Eterno y estar estéril. Alabado sea el nombre del Eterno. Porque la bendición o bendecir se trata, aleluya, de autoridad y de poder. Bendecido
sea el nombre de Hashem. Aleluya. Por esa razón es que nosotros, al igual que nuestros hermanos, reconocemos que toda bendición es para bien de nuestras vidas. Que tenemos que reconocer que el Señor nos bendice a diario. Por eso es que el salmista decía: bendice alma mía a Yahweh y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahweh y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida y Él te corona de favores y de misericordia. El que sacia de bien tus anhelos para que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Aleluya, de la misma manera que nuestros hermanos judíos constantemente están diciendo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Y adoran y bendicen al Señor, al Padre eterno, a Yahweh, a Yud-Hei Vah-Hei. Nosotros también reconocemos su favor y su misericordia, diciendo: bendice alma mía, no te olvides adorar a aquel que te bendice a diario. Aleluya. Bendecido sea el Señor. O sea, que no hay ninguna persona en este mundo que no desee tener la bendición de Dios. Todos deseamos tener la bendición de Dios, pero el Señor, el Padre eterno, no solamente nos quiere bendecir, sino Él nos quiere enseñar a nosotros de que más que recibir bendición de parte del cielo, que nosotros aprendamos a hacer bendición. Eso fue lo que el Señor, lo que el Padre Celestial le dijo a Abraham. Le dijo: yo te bendeciré y tú serás bendición. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se define la palabra bendición? Según la palabra, según la Biblia, ¿somos todos bendecidos o la bendición es solo para un grupo privilegiado? ¿Cómo obtengo la bendición del Eterno? ¿Cómo yo obtengo la bendición de Hashem? ¿Para qué el Padre Celestial me bendice? ¿Y qué significa para mí que yo sea bendición? Alabado sea el Eterno. Y voy a contestar la primera pregunta: si la bendición es para un grupo selecto o si la bendición es para todos. La palabra nos dice que los ojos de todos esperan en ti y tú le das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. El Salmo 145, versículo 15 al 16. Y nuestro Adón Yeshua dijo lo siguiente: pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos como los injustos por igual. Mateo 5, 45b. En otras palabras, las palabras de Yeshua nos asegura a nosotros que la bendición del Eterno es y está disponible para todos. Aleluya, Baruch Hashem por eso. Aun cuando no la merecemos, porque la bendición es un regalo. Es una muestra de amor, de su gracia. Aleluya para nosotros. Bendito sea el nombre del Eterno. Aleluya.
Y la parachá que vamos a estudiar hoy nos habla de un personaje principal, conocido como el padre de la fe, Abraham. ¿Y qué podemos saber de Abraham? De que Abraham era hijo de Taré, que el nombre de Abraham significa padre exaltado. Abraham era hermano de Nacor y Harán, y su esposa se llamaba Sarai, y su esposa era estéril. Su familia era de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y según la tradición judía, Abraham era el primer judío. Pero en realidad, Abraham y toda su familia eran gentiles que vivían en una cultura pagana y politeísta, que creían y adoraban a muchos dioses y no conocían a Yahweh. En otras palabras, desde Adán hasta Noah habían pasado 10 generaciones. Y de Noah hasta Abraham 10 generaciones más. Por lo tanto, la generación de Abraham era la número 20. Y ya para ese tiempo, Baruch Hashem, la generación de Abraham ya había caído en caos. El mismo caos que había sucedido, aleluya, en Génesis, en Bereshit, sucedió, aleluya, en el tiempo de Noah. Y el Eterno tuvo que llamar a Noah para tratar de calmar y organizar el caos que había. Pero de Noah a Abraham, la humanidad se corrompió y volvió a caer en caos. Y en medio de ese caos es que entonces el Eterno decide llamar a Abraham. En medio de ese caos, bendito sea el Eterno, Dios llama a Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, ¿por qué el Eterno decide llamar a Abraham? Si la palabra nos dice que Abraham ya era un hombre maduro, que tenía 75 años y tenía a su esposa estéril que no podía tener hijos. El Eterno llama a Abraham porque el corazón de Abraham era distinto al de los demás. Porque aunque Abraham vivía en una sociedad pagana y narcisista, que lo que quería era hacerse un nombre propio, apartado de Hashem, porque estaban guiados por el espíritu babilónico de confusión, Abraham solo deseaba dar a conocer el nombre del Eterno. Mientras sus parientes, incluyendo a su padre, adoraban a otros dioses, Abraham solamente tenía emuná para un solo Dios, el cual él conocía como el Shaddai, el Todopoderoso. Mientras su generación quería alimentar su ego, Abraham, lo más importante para Abraham era la familia. Y muestra de ello lo vemos que cuando sale de Ur de los Caldeos, él se lleva a su sobrino Lot, porque Lot era huérfano de padre. Y Abraham, a pesar de que no tenía hijos, podemos decir que adoptó y se hizo cargo de su sobrino. Por lo tanto, eso es muestra ya de que para Abraham lo más importante era la familia, a pesar de que no tenía hijos. Pero ¿qué es lo que el Señor, qué es lo que el Padre le promete?
el Padre le dice, yo te bendeciré y tú serás bendición y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham no tenía hijos, pero Abraham tenía la promesa de que iba a tener una gran familia. El Padre Eterno le prometió de que le iba a dar una nación. Baruch Hashem. Aleluya. Pero ¿qué era lo que tenía que hacer Abraham para poder estar apto para recibir esa promesa? Él tenía que salir. Y el Señor le dio una orden. El Señor le dio una orden a Abraham y le dice, Lech Lecha, que cuando se traduce al español se pierde la esencia de lo que realmente significa, porque solamente dice, sal de tu tierra. Pero Lech Lecha literalmente es un mandato, es una orden a salir que no puede ser ignorada y que requiere una respuesta urgente. Bendecido sea el Señor. Y que esa respuesta es de salir de donde está. Bendecido sea el Señor. Y si se traduce literalmente, la podemos traducir de tres maneras. Vete para ti, vete por ti y vete tú. Vete para que te encuentres a ti mismo. Vete para que puedas conocer cuál es tu verdadera identidad. Bendito sea el Eterno, porque Abraham era un gentil, pero le era necesario salir de donde estaba para que él pudiera entender de que ya Dios no quería que él fuera un gentil, sino que Abraham se convirtiera en el primer hebreo, en el primero en cruzar del paganismo a la santidad, del politeísmo al monoteísmo, el primero en cruzar la línea de la adoración de muchos dioses a adorar al Dios verdadero, a convertirse de un gentil sin promesas y sin pacto a un hebreo con pacto y promesas. Vete por ti, porque Abraham tenía que salir de Babilonia, de Ur de los Caldeos, por su propio bien, por su propio bienestar. Baruch Hashem, por su propio beneficio. Alabado sea el nombre del Señor. Vete tú por ti mismo para que puedas ser el Abraham que yo he diseñado, para que conozcas mi voluntad y mi propósito que tengo contigo. Alabado sea el Eterno. Aleluya. El mismo llamado que Dios le hizo a Abraham es el llamado que nos hace a nosotros. El Eterno también nos hace ese llamado y nos dice, Lech Lecha, vete para ti, vete por ti y vete tú. Bendito sea el Señor. Vete para que puedas ser el hombre y la mujer que el Eterno quiere que seas. Vete por tu propio beneficio. ¿En qué situación tú estás? En la cual
el Eterno te está diciendo que salgas y no quieres salir. A veces es necesario dejar amistades que no nos convienen. A veces es necesario dejar de ir a lugares que no debemos de ir porque nos pueden hacer daño. A veces es necesario dejar el trabajo si es necesario porque estamos en una situación difícil. Y el Eterno nos está diciendo, sal por tu propio bien, aunque te duela, aunque te cueste. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Alabado sea el Señor, pero tenemos que salir. Sal tú. No espere por nadie. Como dice el cántico, amado hermano. Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Si mi padre no va, no me impide a mí. Si mi madre no va, no me impide a mí. Si mi hermano no va, no me impide a mí. Camino voy a Canaán. Tenemos que obedecer al mandato de Dios si queremos recibir la bendición. Porque hay una misión, no es solamente recibir la bendición, es que Dios quiere que recibas la bendición para que luego te conviertas en una bendición. Porque hay otras personas que necesitan, al igual que tú y que yo, pero el Eterno quiere bendecir nuestras vidas para luego poder usarnos en donde Él nos ponga, para que demos testimonio de Él, para que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero fíjense un detalle rapidito aquí, que cuando Dios le hace el primer llamado a Abraham, la palabra nos dice que él sale de Ur de los Caldeos, pero que juntamente con él sale su papá Taré con su sobrino Lot y llegan hasta Harán. Y al llegar a Harán se quedan ahí. Amado hermano, te pregunto, ¿dónde tú te encuentras? ¿Todavía te encuentras en Babilonia? ¿O estás detenido en Harán? ¿O estás camino a Canaán? Esa es la pregunta que el Señor quiere que tú y yo nos contestemos. Aleluya. Bendito sea el Eterno. ¿Y qué es lo que le pide el Padre Celestial a Abraham? Le pide, deja tu patria, deja tus parientes y deja la casa de tu padre. No le pide casi nada. Es bien difícil a la edad de 75 años, pero lo que el Señor le pide es deja tu patria, deja tus parientes y deja a tu familia. ¿Con qué propósito? ¿Qué significa todo esto? Dejar la patria significaba dejar su nacionalidad y su herencia. Dejar a sus parientes significaba dejar la cultura y las tradiciones. Dejar la casa de su padre significaba dejar la religión, las creencias paganas de su padre y las costumbres de su familia. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 18:4? Entonces oí una voz del cielo que decía, ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella, para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Eterno. Tenemos que salir de Babilonia. Tenemos que salir del sistema babilónico que está imperando en nuestros tiempos. Un sistema que está en contra de la palabra de Dios. Un sistema que está invadiendo nuestra fe, que está atacando la palabra de Dios constantemente, tratando de introducir y adoctrinar las mentes de nuestra generación con ideas que no son agradables al Eterno, llamándole bueno a lo que el Eterno ha determinado que es abominable y es pecado. Y nosotros tenemos que cuidar la mente y los corazones de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y mucho más de nuestra niñez. Porque el espíritu babilónico está tratando de adoctrinar a nuestra generación que se está levantando para que llame bueno a lo que el Eterno ha llamado pecado. Y están haciendo leyes en contra de la palabra de Dios, aprobando el aborto, aprobando el uso de sustancias controladas, aprobando el matrimonio del mismo sexo. Todas y cada una de esas cosas están en contra de lo establecido por Dios en la palabra, y nuestra sociedad lo está aprobando como algo bueno, porque simplemente quieren estar políticamente, aleluya, correcto con todo el mundo, porque quieren complacer a todo el mundo, pero el ser humano no quiere complacer a quien tiene que complacer, que es al Eterno, siendo obediente a la palabra, obedeciendo con emuná a la voz de Dios como hizo Abraham. Y continuamos rapidito. El Señor le pidió que salga de su tierra, de sus parientes y de la casa de su padre, pero le prometió a Abraham que lo haría una gran nación, que lo iba a bendecir, que iba a engrandecer su nombre y que iba a maldecir a los que los maldigan, y que Abraham sería una bendición. Cuando el Padre le promete una gran nación, le está prometiendo una descendencia. Cuando el Padre le promete que lo va a bendecir, le está prometiendo, aleluya, provisión. Cuando el Padre le promete que lo va a engrandecer su nombre, le está prometiendo honra. Cuando el Padre le promete que va a maldecir a los que los maldigan y que va a bendecir a los que los bendigan, le está prometiendo protección. Le está diciendo a Abraham de que él será su guardaespaldas, de que él defenderá a Abraham. Cuando le está diciendo que será bendición, es que le está prometiendo posteridad y le está prometiendo un legado, de que el nombre de Abraham no será olvidado, sino todo lo contrario, que será recordado por todas las naciones. Amado hermano, ¿cuál es el legado que tú y yo estamos dejando? ¿Estamos dando buen testimonio? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la palabra para que el Señor nos pueda dar honra y podamos dar buen testimonio para las siguientes generaciones y podamos dejar un legado de fe como lo hizo nuestro padre Abraham? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Vamos a avanzar por aquí. Bendito Dios. Porque ya el tiempo apremia.
Y llegamos a esta palabra que quiero compartir, si me dan unos minutos más, que es la palabra bendición, que es la palabra que el Eterno puso en mi corazón para traer esta reflexión. Pues como dije, todo el mundo desea y quiere y puede recibir la bendición de Dios, pero el Señor quiere que nosotros, su pueblo, vayamos a un nivel más. Y es que nosotros seamos bendición para otros. Y la palabra bendición es verajá, que a la misma vez tiene su raíz en la palabra baraj, que significa arrodillarse. Y la otra palabra que se asocia a la palabra bendición es berej, que es rodilla. Y fíjense que en el versículo 8 de Génesis capítulo 12, lo primero que hace Abraham cuando llega a ese lugar es que edifica un altar y se lo entrega al Señor. Se lo dedica al Señor. Y se postra ante la presencia del Señor. Cuando está cerca en Siquem, edifica un altar y se postra. La palabra altar en hebreo es mizbeach, que lo que significa lugar de matanza o el lugar de sacrificio. En otras palabras, cuando Abraham llega a ese lugar y Dios le dice: esta tierra a la cual tú has llegado, yo se la voy a dar a tus descendientes. Y aquí van a vivir tu generación futura. Abraham edifica el altar y se postra. Se arrodilla. Se hinca. Se humilla en agradecimiento ante la presencia del Eterno. ¿Usted sabe por qué, amado hermano? Porque las bendiciones del Eterno no se reciben de pie. Las bendiciones del Eterno se reciben de rodillas, con un corazón humilde, aleluya, y sincero. Y dice la palabra que Abraham edificó el altar y adoró en ese altar. Porque si algo nos enseña Abraham, es que Abraham sabía lo que era sacrificio. Porque desde el momento que el Señor le dijo que saliera, eso era lo que hacía Abraham. Estaba sacrificando. Sacrificó a su familia. Sacrificó su herencia. Sacrificó a sus amigos. Sacrificó todo lo que él amaba y todo lo que él conocía. De los caldeos, él lo sacrificó en el altar y se lo dedicó al Eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Y si podemos resumir la historia de Abraham, la podemos resumir en un acto sumamente importante que todo creyente, que todos nosotros tenemos que aprender para poder recibir la bendición de Dios y ser bendición de Dios. Y es que tenemos que aprender a dejarlo todo por la causa del Eterno. Tenemos que dejarlo todo para poder recibirlo todo. Tenemos que dejar todo lo que Dios nos pide que dejemos para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Baruch Hashem. Aleluya. Bendito sea el nombre del Eterno. Y amado hermano, el tiempo apremia y quiero avanzar por aquí rapidito en esta reflexión, Baruch Hashem, y te quiero decir qué es lo que significa ser bendición. Y el ejemplo que encontramos en la palabra es excepcional. La palabra nos dice en Génesis 39, del 1 al 6, nos da el ejemplo de José, que dice la palabra que llega José a Egipto, a la casa de Potifar, como un esclavo. Pero la palabra dice que la gracia del Señor, que el favor del Eterno estaba con José. ¿Y qué sucedía con José? Que
Potifar se dio cuenta que en la vida de José había algo especial, había algo distinto. ¿Por qué? Porque donde quiera que José llegaba, era prosperado. Dios lo bendecía, Dios lo ayudaba. Bendito sea el Eterno. Donde quiera que José llegaba, estaba la bendición de Dios con él y la gracia del Eterno estaba con él. Y la palabra afirma en Génesis 39 del 1 al 6 que por causa de José, Potifar era bendecido, que su casa era bendecida y que todo lo que tenía Potifar era bendecido. No porque Potifar tuviese la bendición, sino porque José estaba en casa de Potifar y la bendición del Eterno estaba sobre José. Y José estaba siendo de bendición para Potifar. Y para hacer la historia corta, la historia larga corta, sabemos que José no solamente fue de bendición en la casa de Potifar, sino que en la cárcel fue bendición y luego juntamente con el rey de Egipto fue de bendición para toda una nación. Baruch Hashem. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo aprendamos, que donde quiera que vayamos, seamos bendición. Estamos llamados a ser bendición en nuestra casa primeramente. Estamos llamados a ser bendición en nuestro trabajo. Estamos llamados a ser bendición dando, compartiendo con los demás el conocimiento que Dios nos ha dado. Aleluya. Las bendiciones que Dios nos ha dado, darla por gracia, lo que por gracia hemos recibido. Estamos siendo llamados a hacer bendición donde quiera que estemos. Porque de esa manera es que van a saber que Hashem, que el Dios eterno está con nosotros. Que la gente ve en nosotros lo que Potifar veía en José. Que la gracia y el favor está sobre los hijos de Dios. Aleluya. Bendecido Dios. Y cuando somos bendecidos, amados hermanos, no tenemos nada que temer. ¿Por qué? Porque aunque la gente nos quiera maldecir, aunque la gente nos quiera, aleluya, desear mal, el que es bendecido por el Eterno no puede ser maldecido. Balaán y Balac intentaron maldecir al pueblo de Israel, pero cada vez que lo intentaban, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía lo contrario. Balaam tenía que bendecir al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo del Eterno, ya el Eterno había decretado bendición para el pueblo. Por lo tanto, cuando Dios ha decretado bendición para ti, no hay nadie, no hay magia, no hay juramento, no hay maldición que revierta la bendición de Dios en tu vida. Por el contrario, cuando estamos en obediencia al Eterno y a su palabra, por cuanto somos hijos de Abraham, tenemos que andar en obediencia y en fe y hacer las obras que hizo Abraham. ¿Qué es lo que sucede? Sucede todo lo contrario. Que Dios, el Padre Eterno, transforma la maldición en bendición. Como dice Deuteronomio 23, versículos del 3 al 5, cuando el Eterno les recuerda al pueblo la ocasión que cuando Balaam quería maldecir al pueblo, Dios cambiaba la maldición en bendición. Baruch Hashem. Aleluya. Y lamentablemente, amados hermanos, no todos pudieron seguir la voz del Señor. Porque la Biblia nos da el ejemplo del joven rico, que cuando el Señor le dijo,
deja todo lo que tiene y dáselo a los pobres si tú quieres alcanzar la salvación, la palabra nos dice que el joven rico no pudo hacerlo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y ya estamos terminando. Baruch Hashem. Y vamos a terminar con esto, amado hermano. Vamos a terminar con este comentario. La Biblia nos dice que Abraham vivió una larga vida en buena vejez y satisfactoria. Bendito sea el nombre del Eterno. Aleluya. Alabado sea el Eterno. Abraham vivió 175 años. Aleluya. O sea que desde el momento que Dios lo llamó en Ur de los Caldeos a la edad de 75, hasta el último día de su vida, Abraham vivió 100 años más. Bendito sea el Señor. Y en esos 100 años, Abraham vio la promesa del Eterno cumplida. Bendito sea el Eterno. Y dice la palabra que se gozó, que Abraham se gozó de saber de que a través de su descendencia un día vendría el Mesías, el Redentor del mundo. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea que Abraham, aleluya, descansó en el Eterno, satisfecho de haber cumplido con el propósito del Eterno, de haber sido fiel al Eterno. ¿Y qué nos dice la palabra en Gálatas capítulo 3? Nos dice que nosotros somos hijos de Abraham y que nosotros también somos justificados como fue justificado Abraham por la fe, porque Abraham no tenía Torá. Abraham fue justificado por la fe, por cuanto obedeció a la voz de Dios. ¿Y qué dice Gálatas? Que todos los que somos de la fe seremos justificados de la misma manera que Abraham fue justificado. Y si somos justificados por la fe, hijos de Abraham somos. Y si somos hijos de Abraham, tenemos que andar en las obras que Abraham anduvo. Baruch Hashem. Aleluya. Y terminamos con lo que dice aquí. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por lo tanto, Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos, porque para Dios todos ellos están vivos. Ahí es que vemos, aleluya, el legado de Abraham. Que Abraham se conoce como el padre de la fe. Y las tres religiones universales en el mundo, el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes, todas esas tres religiones tienen a Abraham como su padre, como uno de los pilares de su fe. Ese es el legado que Abraham, nuestro padre, nos dejó. Baruch Hashem. Y la palabra misma da testimonio diciendo que no se avergüenza a Dios llamarse Dios de ellos, como dice en Hebreos capítulo 11. Por eso es que cuando nos referimos al Eterno, decimos Yud Hei Bat Hei, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Permite el Eterno
que también nuestra generación puedan decir: yo voy a servir al Dios de mis padres, a Yud Hei Bahei, al Dios de mi papá y de mi mamá. Dios me los bendiga y esperamos y confiamos que esta palabra que hemos compartido sea de bendición para todos ustedes. Shabbat Shalom. Será hasta la próxima.